Retomamos la sesión. Honorable edil José Norbey tiene la palabra. Bueno, de pronto no da lugar, pero quiero aprovechar un poco la cuestión de tema de tal manera que estamos hablando de comunicación, no en la parte tecnológica, sino la prensa alternativa como medio de comunicación. Sé que esto no tuvo la suficiente votación, obviamente, pero sí quiero dejar expresado desde ya mi solicitud para que podamos, voy a buscar aquí un decreto que se sacó desde el Consejo de Bogotá, precisamente para apoyar los medios alternativos como un medio de difusión, como sí, medios alternativos de comunicación, prensa escrita, prensa escrita. Nosotros obviamente vivimos en una localidad en la cual hay mucho adulto mayor y la tecnología obviamente nos atropella. Entonces, este medio alternativo, aquí en alguna ocasión, a través de la alcaldía, se estuvo sacando un periódico que le llegaba a la gente con las diferentes actividades que se hacían desde la alcaldía, ¿no? Y para nosotros, por ejemplo, como Junta Administradora Local, también es importante que esto se pudiera mirar. Aquí se ha tenido una ayuda que creo que no va más arriba de 500.000 pesos en vigencias anteriores, pero sí queremos que pudiéramos como poder ir concertando algún tema al respecto. Hay algunos medios aquí alternativos y que creemos, que lo digo un poco por experiencia en el sentido de que, por ejemplo, la campaña que yo hice, lo hice precisamente a través de un periódico que le llegaba a todo el mundo, que le llegaba a todo el mundo y lo miraban con detenimiento. Entonces, quiero dejar expresado eso desde ya, presidente, para que miremos a ver, yo no sé si será aquí en este momento o tendremos la posibilidad de tocarlo más adelante. Mm, Ese es un tema un poco que viene en la parte cultural, ¿no? Pero digo, se podría tocar allí, pero me llamó la atención por lo que dice ahí relacionado con conectividad y redes de comunicación, entonces recordé y es más para ese aspecto, presidente, que quería mencionarlo para que miremos cómo podemos concertar un monto mayor que se le pueda ayudar a esos medios alternativos en la localidad. Eso era, presidente. Gracias, honorable edil José Norbey Ramírez. Le damos ingreso al recinto al edil Jairo Rodríguez. Rodríguez Fernández, Jairo Humberto. Presente, señora secretaria, buenas tardes para todos. Tiene la palabra edila Gloria Lara. Con su permiso, presidente, es para preguntarle al señor Pablo, esos, ese centro, es que como está desglosado acá, centro de acceso comunitario, ahí de pronto, ¿cómo se haría? Porque con el avance de la tecnología, ahí sería con 5G, sería con el Ministerio de las TIC, sería porque como cada día estamos quedando más relegados en tecnología, avanza a pasos gigantescos. Ahí cómo sería, porque de aquí a 4 años ya estaría, por ejemplo, la 5G. Ya no sería, o ya está, pero ya está llegando y con la inteligencia artificial, pues peor. Entonces ahí cómo se haría, cómo empiezan ustedes a desarrollar ese centro comunitario, porque está entre acceso comunitario en zonas rurales, pero nosotros no tenemos nada rurales. Nada, pues tampoco. Pero, ¿cómo lo piensan hacer? O sea, esa es mi pregunta porque no me queda claro. Lo más claro sería el Ministerio de las TIC y no sé si el SENA o no sé qué otras entidades tendrán esa formación. ¿Cómo lo harían ustedes ahí? Presidenta, hasta ahí, gracias. Gracias, honorable edila Gloria Lara. Edil Juan Sebastián.
Doctor Pablo tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, frente a lo que decía el edil José Norbey, es muy importante poder tener la vinculación de todos estos medios comunitarios y alternativos. Efectivamente, hay un decreto que desde el Consejo de Bogotá los aborda a ellos para poderlos incluir en los planes de desarrollo. Sí quiero mencionar un tema muy importante, y es que dentro de la circular CONFIS 004 hay unos conceptos de gasto que van dirigidos especialmente a algunas localidades. Uno de ellos fue el de medios comunitarios, y las localidades, sí, ahorita lo podemos mirar, algunas localidades deben desarrollar tajantemente este concepto dentro de sus planes de desarrollo, pero desafortunadamente Barrios Unidos no fue una localidad que se consideró por parte del sector, aclaro, por parte del sector, que tuviera esta relación o esta vinculación directa. No obstante, sí estamos, digo yo en el buen término de la palabra, obligados para poder, digamos, vincularlos y mirar el mecanismo más idóneo para que ellos puedan participar de todos estos procesos. Pero sí quería hacer esa aclaración, mientras que aquí mi compañera me confirma. Fortalecimiento, la circular 04 del CONFIS, la línea de inversión nos dice gobierno confiable, el concepto del gasto dice fortalecimiento a medios comunitarios y alternativos, lo dice así claramente. Las localidades donde aplica el concepto, o sea, donde se debe desarrollar son Usaquén, Santa Fe, Usme, Fontibón, Engativá, Suba y La Candelaria. No estamos priorizados como Barrios Unidos, no obstante, y reitero, se mirará cómo va a ser el desarrollo y la vinculación de estos medios comunitarios y alternativos, pero yo creo que, como parte de lo que decía ayer, debemos hacer una caracterización sobre qué medios comunitarios tenemos en la localidad, cuáles están activos, con quiénes podemos trabajar, quiénes están interesados para poder acompañarnos en la formulación, también saber si esa instancia de participación está activa o está inactiva en este momento. Entonces, uno de los compromisos es poder revisar esto, y en el caso positivo de poderlos vincular, así lo estaremos revisando. Frente a la pregunta de la edil Gloria, ¿cómo se va a desarrollar? Pues este es un concepto nuevo, realmente este es un concepto nuevo que le ataja a todas las localidades, en comparación, digo yo, al plan de desarrollo anterior. Yo me voy a permitir, para poder entender un poco cómo es este concepto, lo vamos a ver desde el artículo 235, que dice así: estrategia integral para la capacitación en habilidades TIC ciudadanas y acceso a servicios gubernamentales digitales. Dice así: las entidades de la administración distrital desarrollarán e implementarán estrategias de inversión en recursos humanos y financieros para la formación de habilidades TIC básicas, enfocándose especialmente en la población vulnerable, con el fin de mitigar el riesgo de profundizar las inequidades existentes en el Distrito Capital a través de la transformación digital. Las entidades distritales son responsables de liderar e implementar sus propias estrategias de acuerdo con la población beneficiaria de sus servicios y los indicadores de brecha digital asociados a las especificidades de la población vulnerable o del territorio específico de implementación de programas y proyectos. La oficina de la Alta Consejería Distrital de TIC o la dependencia que haga sus veces brindará acompañamiento en la definición de los contenidos, metodologías y la gestión de recursos necesarios para la ejecución efectiva de las estrategias. Entonces, básicamente esto resume: nosotros debemos atender a los lineamientos del sector, en este caso la oficina de la Consejería Distrital de la TIC. El cómo lo vamos a hacer, o mejor, con quién lo vamos a hacer, si es algo que, como lo decía muy bien mi compañera, todavía no podemos definir, no podemos saber, pero no solamente el Ministerio de las TIC pues es la cabeza sector a nivel local, a nivel de función pública, digo yo, sino que también, pienso yo, debemos explorar empresas privadas, consultorías, organizaciones que se encarguen al tema tecnológico. Haremos un estudio para el cual, pues, es la mejor oferta, ojalá no sea uno solo, sino puedan ser varios que se puedan presentar, pero sí los lineamientos deben ser parte del sector, y eso es, digamos, a partir del mes de septiembre, que vamos a empezar la formulación de los DTS, los documentos técnicos de soporte, que son las hojas de vida de los proyectos de inversión. Edilesa, muchas gracias. Gracias, presidente. Doctor Pablo puede seguir con el siguiente sector.
Perfecto, presidente, muchas gracias. En ese sentido, ya abordando el sector de gestión pública, pasaré a desarrollar y a exponer el sector de integración social. Y aquí la invitación es a que nos devolvamos en el documento, vamos a analizar el programa número 7, donde tenemos 3 metas. El programa 7 habla sobre Bogotá, una ciudad con menos pobreza. Y para ello, hay que tener en cuenta que este componente de integración social corresponde al componente de gestión pública local. Acá vamos a tener 3 metas, como lo decía, meta número 10, 11 y 12. Me permito leer la meta número 10, la cual dice beneficiar 1.050 personas mayores con transferencias monetarias. Este tiene un presupuesto para el 2025 de 2.038.370.000 pesos, vigencia 2026, 2.097.890.404, vigencia 2027, 2.159.148.803 pesos, vigencia 2028, 2.222.195.948 pesos, para una inversión durante el cuatrenio de 8.517.605.156 pesos, que corresponde a un 4.88% del presupuesto, del 50% del presupuesto de gestión pública local. La siguiente meta es la meta número 11, que corresponde al concepto de transferencias monetarias condicionadas para jóvenes. La meta dice beneficiar 800 jóvenes con transferencias condicionadas y acompañamiento psicosocial para la promoción al acceso y permanencia a oportunidades de formalidad y empleabilidad. Para la vigencia 2025 tenemos 807.914.065 pesos, vigencia 2026, 831.486.844 pesos, vigencia 2027, 855.756.800 pesos, vigencia 2028, 880.745.832 pesos, para un total de 3.375.903.540 pesos, que corresponde al 1.93% del 50% inicial del presupuesto. Y la meta número 12, que habla de atender 12.000 personas con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado. Vigencia 2025, 1.500.411.835 pesos. Vigencia 2026, 1.544.189.853 pesos. Vigencia 2027, 1.589.262.627 pesos. Vigencia 2028, 1.635.670.830 pesos, que corresponden a un global para el cuatrenio de 6.269.535.146 pesos, con un peso porcentual del 3.59%. Teniendo en cuenta ese programa, les pido el favor que podamos pasar al siguiente programa, que es el programa número 8, que habla de erradicación del hambre en Bogotá. Esta hace parte también del concepto presupuestal o el componente presupuestal de gestión pública local, donde tenemos los comedores comunitarios como concepto de gasto, y acá la meta número 13 habla de habilitar 150 cupos para la atención y población en inseguridad alimentaria y nutricional del Distrito Capital a través de comedores comunitarios. Para el 2025 se desarrollará una vigencia, un presupuesto de 666 millones de pesos, vigencia 2026, 685.447.200 pesos, vigencia 2027, 705.462.258 pesos, vigencia 2028, 726.061.756 pesos, para un total en el cuatrenio de 2.782.971.214 pesos, con un peso porcentual del 1.59%. Acá pasaremos al programa número 12,
como yo les decía inicialmente. Claro que sí, presidente. Doctor Pablo, el edil Jairo Rodríguez ha pedido la palabra. Proceda, edil Jairo Presidente, Rodríguez. gracias. Presidente, es que no me queda claro frente a las variaciones de los presupuestos año a año en el tema de subsidio tipo C. Pensaría, ¿va a tener modificación el valor que se le va a otorgar por ese bono de subsidio tipo C? ¿O es solamente los costos de administración que ascienden? ¿Son los costos de administración los que ascienden? Imagínense. Y frente al tema de los comedores, pues me llama la atención algo, y es que 600 millones para 150 personas me sale almuerzo a 40.000 pesos. Por la anualidad. Por el año. Por la anualidad, sí, señor. Por la anualidad. Vale, perfecto. Esa era la aclaración. Pero a mí me llama la atención. En un convenio interadministrativo con la Secretaría de Integración, ¿tenemos que pagarle administración de recursos para el tema del tipo de subsidio C? Y frente al tema, presidente y ediles, de el apoyo educativo, cuando se hizo el convenio por primera vez con las universidades, se contempló la variación de cada semestre, porque es que ahí tenemos que hacer un seguimiento, ediles, a cuántas personas hoy conservan esos cupos, si efectivamente persisten en el estudio de esas carreras, y aquí no hemos tenido el primer informe de esa naturaleza, de saber si los que ingresaron en su momento pues aún están ahí, o ya algunos ya terminaron porque habían unas carreras técnicas, y si vamos a retroalimentar entonces esos beneficiarios con nuevos beneficiarios. Pensaría que es que son 4 años y hace 6 años les estamos dando el subsidio, que este año no se hizo vinculación a jóvenes a la U, entonces los recursos, ¿cómo los vamos a implementar? Hace 6 años ya tienen que haber los primeros graduados. De hecho, sí, ya lo sabían porque estaban haciendo servicio social acá en la alcaldía. Pero este año no hubo inscripciones ni en el primero ni en el segundo semestre. Y ahí, pues, hay que mirar entonces los recursos, cómo es que se van a aplicar los recursos de otras transferencias monetarias. No, perdón, ese no es. El de beneficiar 800 jóvenes con transferencias condicionadas. Pero ¿eso qué es, por Dios? Acceso y permanencia, oportunidad, la formación y la empleabilidad. Ese es otro programa, ese es totalmente distinto. Y jóvenes al lado. A ese proyecto no le dejamos esta de recursos, o ya se... Sí. Tiene la palabra, doctor Pablo, para Ya, responderle. perfecto. Y ahí hay que corregir, habría que corregir ya para finalizar en otras transferencias monetarias, que dice ahí 12.000 personas, y es 1.200, dice. Gracias, presidente. Gracias, edil Jairo, por su intervención. Tiene la palabra, tiene la palabra edil José Norbey Ramírez. No, yo la observación que tengo es que, a ver, el programa Confiar en su bienestar y en el que tiene que ver con el de los que dice ahí muy concretamente, Bogotá, una ciudad con menos pobreza. Yo lo que no entiendo es cómo se va a disminuir esa pobreza cuando no hay más recursos para poder ir enfrentando la pobreza, que sigue siendo bastante grande en ese sentido. Yo ya había dado aquí una cifra que no es obviamente mía, sino que es una cifra que está establecida desde la alcaldía anterior,
de 1050 personas que son las que benefician, y aquí vuelve nuevamente y se habla de 1050 personas durante 4 años con el mismo subsidio C inclusive. Luego ahí no puede haber, pensarse uno que va a haber menos pobreza, eso es imposible con una ayuda de esa naturaleza, porque pues pensando que la inflación va subiendo y obviamente el recurso que se les da cada día tiene menos posibilidades o mejor, tiene menos poder adquisitivo. Y si uno mira eso, entonces dice, no es disminución, es precarizar aún más la pobreza. En ese es término. Y yo diría menos pobreza es porque si aquí tenemos 1000 personas que están ahí haciendo cola para esperar que se muera uno de estos 1050 y poder tener acceso a eso, que no sé por qué, decir, lo mínimo era que nosotros hubiéramos aspirado que en estos 4 años pudiéramos meter 400, 500 personas más en un programa de esta naturaleza. Y ahí no hay ninguna posibilidad de que vamos a disminuir pobreza. Yo esa observación sí la hago porque pues no, el título sí es muy diciente, pero la práctica es otra. Ahí yo no veo cómo se pueda disminuir la pobreza en ese orden de ideas que están manejando obviamente desde la alcaldía mayor para distribuir un recurso que ni siquiera se ajusta, ni siquiera se ajusta aquí en este periodo tampoco, que casi que viene con la misma cifra anterior, ¿no? Si hubo algún ajuste, no sé de cuánto pudo haber sido, pero aquí vamos a tener un presupuesto para 4 años en unas condiciones mínimas. Es decir, que esos 160.000 pesos que se puede significar hoy, que fue la cuenta que yo hice sobre eso en el primer año, pues al final vamos a tener por ahí el mismo, el precio, el valor de el poder adquisitivo va a ser por ahí de 130.000, 120.000 pesos. Luego lo que vamos es acrecentar más la pobreza. Me parece ahí sí una política en ese sentido, porque no veo cómo se puede erradicar la pobreza con esa política que se está diseñando. Gracias, Edil José Norbey. Tiene la palabra Edila Gloria Lara. Con su permiso, presidente, a mí me preocupa es que acá dice, por lo que se vio allá el día que estábamos en las mesas de concertación, que habían varias personas de la tercera edad que eran beneficiadas con los comedores. Aquí dice habilitar 150 cupos. Van a hacer ampliación de esos comedores porque allá estaban peleando ese día los señores diciendo de que abren al comienzo el comedor y a los 2 años o a la mitad del año lo cierran. Porque eso les había pasado. Allá estaban discutiendo eso, ¿cierto, José Norbey? Las personas ese día. Entonces, si se aumenta ahí el cupo, deben de hacer ampliación de esos comedores porque no creo que alcancen. Allá estaban discutiendo ellos ese día eso, de que no alcanzaban, que los cupos no los habían ampliado porque los comedores no estaban ampliados. Entonces si no se van a ampliar, de todas maneras, en cuanto a amenaje o estructura del comedor, sí se ampliaron los cupos, pero mira, hay que tener en cuenta de que los alimentos, si algo está costoso en este país son los alimentos, la canasta familiar. Los alimentos suben todos los santos días y eso se triplicó el precio de los alimentos y esas personas allá exigen. Ustedes les abren un comedor y el primer día, como dicen ellos mismos, ya lo estaban discutiendo, les dan buena comida. Cuando ya les bajan la ración a la porción de la proteína o les van cambiando el menú, ellos se alborotan. Allá les arman el escándalo a los de los comedores y eso ha pasado acá. Lo digo porque eso pasó en el comedor del que está detrás del Salón Comunal de San Fernando. ¿Cuántos comedores tiene acá la localidad? Ponle cuidado, un solo comedor y aumentaron 150 cupos. Yo creo que no les va a dar abasto, de verdad. En eso sí tienen que tener, sí, integración social es el de eso, pero ahí sí tiene que tener coordinación
de que eso se tiene que ampliar. Si ampliaron cupos, por favor, amplíen la estructura o tienen que cambiar el sitio y ampliar menaje y tener en cuenta la carestía. No les vayan a bajar a la porción después, no les vayan a bajar a la calidad de los alimentos porque se les arma el problema. Eso lo digo, presidente. Gracias. Gracias, y la Gloria. Doctor Pablo, antes de que termine el programa, le concedo la palabra al edil Luis Angulo, que hace 3 horas la está pidiendo. No, tranquilo. Presidente, muchas gracias. Doctor Pablo, es que estaba aquí con mi calculadora y estaba analizando los 2 programas. El programa número 8, que es erradicación del hambre en Bogotá, y el programa 7, una ciudad con menos pobreza. Lo que entiendo y de acuerdo a lo que acaba de decir el edil José Norbey, nosotros no vamos a tener aumento de cupos en el tema del subsidio económico tipo C, no tendríamos aumento de cobertura, correcto. Y en el tema de los comedores comunitarios vamos a ampliar, o sea, vamos a tener 150 nuevos cupos, es lo que tengo entendido. Puede existir la posibilidad de que nosotros modifiquemos estos 150 cupos, que los bajemos y aumentemos la cobertura del subsidio tipo C. ¿Esa posibilidad existe o ya tiene que definirse así? Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque si yo tomo los 666 millones de pesos y los divido entre los 150 cupos para comedores comunitarios, estas personas me generan al año 370.000 pesos. Perdón, y le confirmo cuánto me generaría del costo y ya le confirmo si esa es la cifra. Pero me generaría a mí cada 150 cupos entre 12 meses, entre 150 personas. Sí, señor, 370.000 pesos. Porque uno podría decir, yo prefiero aumentar el número de cupos subsidios tipo C y le doy 370.000 pesos a cada persona a que haga un mercado en su casa, a tener que alimentarlo en un comedor. Por eso me parece mucho mejor aumentar el subsidio tipo C con estos recursos y le podríamos estar incluso aumentarlo considerablemente y no abrir de pronto incluso hasta el comedor. Pero si existe la posibilidad de reducir esos 150 cupos a menos para que el sobrante que tengamos se lo podamos incluir al subsidio tipo C y aumentarle la cobertura a este programa. No sé si usted nos pueda aclarar si eso es posible, porque los recursos los tenemos y veo que le podemos llegar, no sé, aumentar así sea 100 personas más estos cupos de subsidio tipo C, doctor Pablo, que nos pueda ahí o me pueda aclarar y a la misma ciudadanía. Doctor. Por favor, doctor Pablo, prosiga. Y doctora Milena. Doctora Milena va a responder. Bueno, perfecto. Muy buenas tardes. Hoy a la mesa de trabajo. Bueno, lo primero que queremos aclarar el día de hoy es el tema de subsidio tipo C. Si ustedes bien, digamos, lo recuerdan, la anterior administración inició con 650 cupos para subsidio tipo C. Después llegaron unos excedentes financieros y la localidad aumentó a 1.050 cupos subsidio tipo C. Si ustedes se dan cuenta, en ese salto que se dio, siempre se ha hecho en el distrito a nivel distrital y casi todos al mismo tiempo, o sea, todos los fondos por excedentes financieros.
La circular CONFIS que el día de ayer les compartimos por medio de la secretaria aquí de la JAL, nos indica que no va a haber incremento por el momento de cupos en subsidio tipo C. Eso quiere decir que a nosotros ya nos viene indicado el porcentaje, nos indican que debemos hacer el incremento y ese incremento se ve reflejado en los costos operativos, ¿sí? El valor del subsidio no cambia. El valor del subsidio no cambia, sigue siendo el mismo. Respondiéndole al edil también, y es, nosotros, ¿por qué pagamos costos administrativos? Porque nosotros en efecto tenemos firmado un convenio, pero nosotros tenemos un tercero que administra el recurso y ese tercero es compensar. Y a compensar hay que pagarle unos costos administrativos. El giro, la tarjeta, la plataforma, la distribución, bueno, en fin, todo lo que ellos cobran. Entonces, por eso todos los fondos tenemos una resolución para el giro del bono como tal y otra resolución para el giro de los costos administrativos que tiene el bono subsidio tipo C. Por ende, la administración no puede hacer incremento ni siquiera entre metas, primero porque estas metas que estamos hablando el día de hoy son de gestión pública. Y gestión pública no tiene la posibilidad de, digamos, ni presupuestos participativos, pero en gestión pública tenemos más restricción aún porque la circular ya es muy directa y nos está diciendo esto es para subsidio tipo C y esto es para el resto de lo que se denomina y lo denominamos nosotros como integración social. No porque esta es gestión pública. Y nosotros tenemos, exacto, para el tema de subsidios y para el tema de ingreso mínimo garantizado, tenemos asignado ya el 12%. Por ende, nosotros no podemos hacer movimiento. No. Es un porcentaje ya establecido. No nos dicen si es mínimo ni máximo. Nos dicen es el 12%. Está establecido en la circular CONFIS. ¿Sí? Hablando, digamos, de este tema de la ampliación del cupo, pues como les decía, no es posible dado que ya desde el gobierno nos están diciendo no vamos a ampliar cobertura, no vamos a incrementar el costo del valor, o sea, del bono no se va a incrementar y digamos que en ese orden de ideas los fondos van a mantener la misma cantidad de cupos que se vienen manejando. Eso con respecto a subsidio tipo C. Ahí. Baja un poquitico más. Ahí. Más arriba. O bueno, sí, baja. Baja. Más. Es que la última. Ahí. Porque es que... Ahí si ustedes ven, dice menos pobreza. La circular dice tienen asignados los fondos, bueno, en este caso nosotros, el 12%, que se va a dividir en apoyo económico para persona mayor tipo C, transferencias monetarias condicionadas para jóvenes, otras transferencias monetarias y comedores comunitarios. Como nosotros ya sabemos cuánto es el cupo que le corresponde, pues de ese 12% se afecta esa meta y tenemos el valor que ustedes están viendo en los documentos que tienen ahí. O sea, el valor que les hizo lectura Pablo, que corresponde al 4.88% de ese 12% que están viendo ahí en pantalla. Con respecto a los comedores comunitarios. Los comedores comunitarios, nuestra localidad no estaba priorizada para comedor comunitario. No estábamos priorizados. Exacto, pasa lo mismo que con medios comunitarios alternativos. Es más, puedo decir que no estamos priorizados para comedores comunitarios. En este momento, en las mesas que estuvimos acompañando y las mesas de concertación, digamos que el tema se vuelve bastante álgida, la discusión con la comunidad, y la comunidad exige un comedor comunitario adicional al que ya tiene integración social, por la demanda que tiene la localidad en este aspecto. En este momento, digamos que nosotros, el equipo técnico y el equipo asesor de la alcaldesa, y ella viendo
la dinámica de la mesa porque ella acompañó esa mesa en específico. Digamos que hacemos la consulta a planeación y pues digamos que planeación nos dice a nosotros es como ustedes tienen que entrar a defender la inclusión porque ustedes no están priorizados. Nosotros en este momento nos damos, digamos, como la pela, por así decirlo, e incluimos la meta de comedores comunitarios por la solicitud explícita que está haciendo la comunidad de la urgencia que tenemos de tener otro comedor comunitario. Lamentándolo mucho, en las mesas de concertación no nos acompañó ningún funcionario de integración social y eso a nosotros pues nos afecta, digamos pues porque ellos son los que dan la línea para poder acompañar estos procesos. En este momento, nosotros, porque hacemos la inclusión, digamos que el criterio y el costeo ya viene determinado desde integración social. Volvemos a lo mismo que estábamos hablando ayer, y es que integración social dice, un nuevo comedor comunitario está compuesto por 150 personas, mínimo. Nosotros decimos, listo, vamos a abrir un nuevo comedor comunitario con 150 cupos, más el que tiene integración social, que deben ser otros 150 cupos. ¿Sí? Desde ahí ellos nos dicen, ustedes pueden escoger entre 3 diferentes costos. Nosotros escogimos el costo más alto porque no sabemos la variación que va a tener el IPC con el tema de la comida, no sabemos si vamos a aumentar o a disminuir, entonces nosotros hacemos el cálculo sobre el valor más alto, incluyendo las siguientes características que nos dice integración social, y es que los comedores no operan los domingos ni festivos, ni sábado santo, o sea que se establecen 296 días hábiles de operación. Sobre esa primicia, nosotros hacemos el cálculo y el valor que nos da es el valor que ustedes ven reflejado en el cuadro que Pablo hizo lectura hace unos momentos. Yo le agregaría ahí, presidente, y a la intervención de mi compañera, pues ustedes bien saben que acompañaron las mesas de concertación. En su momento, cuando se hizo la solicitud en los primeros encuentros ciudadanos, solicitud hecha por la comunidad, se hizo o se elevó la consulta a planeación, pero planeación en su momento tomó el concepto como infraestructura, a lo cual fue negado el concepto para la localidad, es por eso que nos tuvimos priorizados. Esto sí es un tema que la alcaldesa quiere priorizar y que a su equipo de asesores y su equipo técnico les ha pedido la inclusión de esa meta. Nos va a tocar salir de aquí directamente a planeación a poder pelear que nos mantengan esa meta para poderla desarrollar. Por supuesto, está la necesidad de poder habilitar un nuevo comunitario. Y como lo dijo mi compañera, para habilitar un nuevo comunitario en la localidad debe tener mínimo 150 cupos. Nos fuimos por el camino de poder habilitar un nuevo comedor, como lo dijo ella, teniendo el costo más alto porque no sabemos, primero, criterios de sector y segundo, cómo vaya a ser el comportamiento económico de aquí a lo que quede de año para poderlo desarrollar. Si nos da la oportunidad de irnos con un costo más bajo, pensaríamos la posibilidad de poder ampliar ese número de las 150 personas. Pero hasta el momento lo que tenemos es eso, que vamos a pelear para poder habilitar un nuevo comedor comunitario fuera del que ya se tiene. Por tanto, digamos que la atención sería no de 150, hay que verlo de esa manera, no serían 150, sino ya serían 300 personas que podamos habilitar con este programa, beneficiar. Y pues habrá que esperar que nos permita el sector, en este caso, dándole todo el juicio técnico, poder decirles que existe la necesidad en la localidad y que por ende debemos tener un nuevo comedor comunitario. Así ellos no lo hayan priorizado. Presidente, y una cosa adicional, creo que pudimos recoger las intervenciones. Le pido un favor muy especial a todos los ediles. Faltan por leer varias metas de este sector, entonces yo les pediría muy amablemente, pues hicimos la interrupción por leer Jairo, pero les pediría el favor si nos permiten leer todas las metas del sector para que podamos tener una sola discusión en torno a todo el componente. Es mi única recomendación. Gracias, presidente. Creo que viene al lugar
prosiga, doctor Pablo, y terminemos con el programa y preparamos las preguntas cuando termine el programa. Adelante, doctor Pablo. Gracias, presidente, muy amable. Entonces me permito ya, evacuando estas 4 primeras metas, les pido el favor que nos dirijamos al programa número 12, el cual es Bogotá cuida a su gente, hace parte del componente de presupuestos participativos, y tenemos ahí en el componente, en el concepto, prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual para poblaciones en situaciones de riesgo, vulnerabilidad de derechos. Vuelvo a repetir, programa número 12, Bogotá cuida a su gente, y ahí vamos a tener una meta, la cual corresponde a la meta número 20, la cual dice vincular 3.200 personas en procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y o violencia sexual. Para ello, en la vigencia 2025 se contará con un recurso de 417.724.658 pesos, vigencia 2026, 429.917.858 pesos, vigencia 2027, 442.469.207 pesos, vigencia 2028, 455.389.531 pesos, para un global del cuatrenio de 1.745.501.255 pesos, con un peso porcentual del 1%. El siguiente programa, ya las 2 últimas metas de este sector de integración social se encuentran en el programa número 30. Entonces la invitación es para que podamos ver el programa número 30, atención del déficit social para un hábitat digno. Así está catalogado el programa número 30. También hace parte del componente de presupuestos participativos, lo que quiere decir que fue un componente que votó la localidad, en este caso, la ciudadanía. Acá tenemos un solo concepto de gasto, el cual habla de dotación, adecuación y mejoramiento a unidades operativas de servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social. Habla de la meta 46 y 47. La meta 46 me permito leerla. Dotar o acondicionar 6 unidades operativas orientadas a la atención de la primera infancia, jardines infantiles, casas de pensamiento intercultural, modalidad de espacios rurales, crecemos en la ruralidad, creciendo juntos, centros Amar, centros Forjar. Primera meta, vigencia 25, 258.989.288 pesos, vigencia 2026, 266.549.072 pesos, vigencia 2027, 274.330.908 pesos, vigencia 2028, 282.341.509 pesos, para un total de inversión en el cuatrenio de 1.082.210.778 pesos, que corresponden al 0.62%. Y finalmente, la meta número 47, dotar o acondicionar un centro de desarrollo comunitario, bien conocidos como los CDC, para la prestación de servicios sociales dirigidas al servicio, al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades. Para la vigencia 2025 contará con un recurso presupuestal de 258.989.288 pesos, vigencia 2026, 266.549.072 pesos, vigencia 2027, 274.330.908 pesos, vigencia 2028, 282.341.508 pesos, con una inversión total de 1.082.210.778 pesos. Y cierro esta parte, presidente, para contarles que, como bien les decía, este es un componente, un concepto de gasto del ejercicio de presupuestos participativos, en el cual es importante tener en cuenta la votación. Para ello, esta votación
habla de que estuvimos con 367 votos, lo que corresponde al 1.24%, que es un intermedio entre el piso o el techo presupuestal. Coloquialmente, como tiene dos metas, lo que se hizo para poder desarrollar estas dos metas es que se le otorgara el mismo porcentaje a cada meta, teniendo en cuenta que es un solo concepto de gasto, presidente. Entonces, si se dan cuenta, en los presupuestos de las vigencias para estas dos metas va a ser muy similar el desarrollo presupuestal. Cierro con eso, presidente, y quedamos atentos ya para poder debatir todo lo que es el concepto de integración social, lo que falta. Gracias, presidente. Gracias, doctor Pablo. Tiene la palabra, honorable edil Juan Sebastián Vitt. Gracias, presidente. Me gustaría saber, donde estamos viendo otras transferencias monetarias, el atender a 12.000 personas con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado. ¿Cómo sacaron el IMG? ¿Cómo se determina, digamos, que el valor? ¿Y qué personas vamos a apoyar con esa contribución? O sea, la caracterización a esas personas, ¿cuál es? Porque pues es importante a quienes vamos a impactar, nosotros como ediles saber al territorio a quienes les vamos a llegar para poder orientar a la ciudadanía de estos apoyos que van a salir desde el Fondo de Desarrollo Local. Por otro lado, celebro que tengamos otro comedor comunitario, ya serían 300 personas las cuales vamos a impactar dentro del territorio, pero digamos que una de las grandes discusiones que hemos tenido desde la corporación es que el comedor comunitario no trabaja domingos y festivos y la ciudadanía y las personas comemos todos los días, ¿sí? Y por lo que veo aquí también vamos a tener un contrato o pues una prestación del servicio, lo que les vamos a dar a las personas de lunes a sábado. El día domingo no quedó incluido y el domingo pues la gente también tiene que almorzar. Entonces, es digamos que la percepción y lo que siempre hemos hablado aquí dentro de la corporación, y sería muy importante que desde la formulación, o no sé si se necesita un poco más de presupuesto, no sé la verdad, para poder atender a esas 150 personas todos los días, incluidos, no sé si ustedes dentro del calendario también miraron los días festivos y los días de Semana Santa. En Semana Santa, los comedores comunitarios no están abiertos al público el día jueves, viernes de la Semana Santa. Y son 2 días que la gente no puede llegar digamos que a estar ahí. Eso para esos 2 puntos. Me gustaría, pues, si ustedes vieron el tema de los días festivos, porque solo nos hablan de lunes a sábado. No sé si de esos lunes que tengamos festivos también va a operar el comedor comunitario, los días de Semana Santa, y pues que me expliquen un poco más el IMG de los 12.000 y también la caracterización de las personas a las que vamos a impactar. Muchas gracias. Tiene la palabra, honorable edila Gloria Lara. Con su permiso, presidente. Solamente para dejarles de pronto una sugerencia, y es que si van a abrir el otro comedor comunitario, lo dejen en otro barrio, ¿no? O sea, lejos de este, porque hay gente necesitada, pues hay pobreza oculta, como dicen ustedes, compañeros, y por ejemplo, si ya está el de Casa Fernando, ¿por qué no dejarlo, un ejemplo, en Río Negro, o si otro barriecito que quede, no, porque queda muy cerca, que quede lejitos, o en el barrio La Esperanza también, porque también hay mucha pobreza, la pobreza oculta está en todos lados. Entonces, si lo van a abrir, por favor, déjenlo en otro barrio, lejitos de acá donde está. Y también un seguimiento riguroso que le hagan ustedes también en ese comedor, porque al lado del enfermo come el alentado. También hay gente muy viva que mandan allá al abuelito, vaya abuelito, allá almuerce, vaya coma allá, y se desobligan totalmente del adulto mayor, y así por el estilo. Entonces, control riguroso y estudio de que sea. ¿Y por qué no hacerlo rotativo? Lástima, ¿no? Porque si hubiera podido, por ejemplo, un año en este barrio, un año en el otro barrio. Pero bueno, todo es posible. Gracias, presidente.
Gracias, honorable Gloria Lara. Tiene la palabra honorable edil Alexis García, posteriormente el edil José Norbey y después el edil Jairo Rodríguez. Gracias, presidente. Yo lo que quiero es un poquitico más de claridad en la dotación y o acondicionado un centro de desarrollo comunitario para prestación de servicios sociales. Una mayor claridad en ese punto porque no, para mí no es claro todavía. Honorable edil José Norbey tiene la palabra. Es que me surge una inquietud aquí, sí. Aunque se está presentando una dificultad en varias localidades con relación a lo del plan de desarrollo, porque hay como una política general en varios aspectos. Estamos aquí mencionando lo relacionado con tanto los comedores comunitarios como del auxilio tipo C. Pero yo no sé si tenga que ver un poco con... Nosotros aparecemos dentro del cronograma de Bogotá como estratos 3, 4 y 5. Y si eso tenga que ver un poco con la dificultad que precisamente se presenta para que no nos tengan en cuenta de cómo poder incrementar, ¿no? Y esa es una parte que ustedes tienen que pelearse en allá porque efectivamente la pobreza oculta acá en Barrios Unidos es alta, ¿no? Y no solamente en los estratos 3, ¿no? Usted encuentra ya pobreza absoluta ya en los Andes, está en la Castellana, gente que tiene sí, una casa muy grande, pero además tiene que pagar unos impuestos altos. Y fíjense que esto también uno lo asimila a una política que el señor Peñalosa trazó por ahí desde el año 2000. Es que en Bogotá, y en el caso particular de Barrios Unidos, uno diría si efectivamente eso es política para aplicar acá. Tienen que vivir los que tengan plata, ¿no? Entonces, esa cuestión conlleva indiscutiblemente a eso, a que no les podemos dar ayudas de ninguna índole para que pues tengan que emigrar, se tienen que ir de Bogotá, vendan su casa, ¿no? Que en la inmensa mayoría, pues por ejemplo en estos barrios aquí San Fernando, el Simón Bolívar, y hay otros alrededor que efectivamente ya les están mirando cómo les adquieren su casa para fortalecer un sector que si bien es cierto se requiere, pero que ha sido muy, muy llamativo el caso de Barrios Unidos, es la cuestión de la construcción de vivienda, de edificios. Entonces yo sí creo que esa es una cuestión que hay que mirar, tener en cuenta porque eso afecta. Pero vuelvo y repito, puede haber una política aquí generalizada. Hoy o ayer fue que habían citado al señor alcalde mayor, precisamente por ahí en Ciudad Bolívar y en Usme, para efectos de tratar estos temas que están relacionados porque ellos observan que no hay, y era lo que yo mencionaba ahorita, es decir, la pobreza usted no la puede convertir sin plata, eso es posible, ¿no? Si no hay plata y no hay recursos, yo creo que esta es una cuestión que ahí mi querida doctora, que seguramente tendrá la posibilidad de trabajar allá con la secretaria de planeación, ¿no? Donde se trazan todas estas cosas. Si no hay una política efectivamente dirigida hacia los pobres, va a ser imposible, porque al contrario se va a decir agudizando. Es que pues aquí cuando nosotros hablamos de decir, no debería incluso existir si fuera así, establecido el estrato 3, 4 y 5, comedores comunitarios, porque supone que la gente tiene unas condiciones diferentes a los de los estratos 1 o 2 o 0. ¿No? Entonces yo sí creo que esa es una cuestión que hay que mirar nosotros, primero a través de ustedes, como voceros allí que tienen, pero además, presidente, usted hace parte allí del CPL allá en Distrital, hay que llevar esa vocería, porque si no, no hay manera de erradicar la pobreza. Y si la política es solamente que la gente se vaya de la ciudad, ¿no? Pues no va a haber entonces solución ninguna, no va a haber ninguna solución. Y es una cuestión ahí de que necesariamente necesitamos abordar el tema conjuntamente y si no, no hay soluciones reales a la pobreza. Gracias, honorable José Norbey. Jairo Rodríguez tiene la palabra.
Por favor, doctor Pablo. Listo. Bueno, aclarando lo que pregunta el edil Viteri, vamos, primero, digamos que voy a aclarar el tema de los días habilitados por los comedores comunitarios. Entonces, la línea para este tema la da Integración Social. Nosotros no podríamos llegar a indicar si efectivamente estamos de acuerdo en que la semana es completa. O sea, debería ser de domingo a domingo, indistintamente si es festivo, si es Semana Santa, si es, bueno, indistintamente de ello, porque todas las personas pues consumimos un almuerzo diariamente. No lo exime el hecho de que sea festivo o no lo sea. Pero eso, no porque es que nosotros no vamos a administrar el comedor comunitario. El comedor comunitario lo va a administrar Integración. Claro. Es como el comedor que tiene ahorita o como ingreso mínimo garantizado. Nosotros no podemos porque nosotros no somos ejecutores de esa política. La política pública la ejecuta Integración Social y nosotros no tenemos la competencia para hacer nosotros mismos el manejo y la disposición del comedor. Podemos llegar a sentarnos con el sector, efectivamente, y poner en la mesa algunos requerimientos, algunas exigencias que nosotros solicitamos para el desarrollo de este, digamos, como de este componente. Eso con respecto al tema de comedores. Y quiero unir un poquito lo que decía la edilesa y el edil Alexis, y es, aquí hablando un poco con Pablo, en efecto, nosotros estamos buscando que el comedor no sea en el mismo espacio. Y queríamos, digamos, o queremos proponer la Integración Social que el nuevo comedor haga parte del nuevo CDC que están inaugurando. En efecto, el CDC que vamos a dotar es ese. Es ese. Ese es el CDC. Sí, señor. Entonces, ese es el CDC nuevo que entregaron, o sea, la construcción como tal, es el CDC que vamos a dotar. Por favor, yo les pido que la doctora termine y posteriormente volvemos a cuestionar Es una cualquier propuesta. pregunta. O sea, es nuestra propuesta para que no quede en el mismo punto, porque es que Integración a nosotros nos puede decir, claro, nosotros habilitamos 150 cupos más en el mismo punto. Es que eso era lo que yo le estaba preguntando a Pablo. Okay. No teníamos aclaración No de la teníamos dirección esa o la claridad, ubicación esa exacta del CDC actual. Entonces hablábamos de, aprovechando la meta de la dotación del CDC, podíamos sugerir, o era algo tipo propuesta, que en ese CDC se habilitara el nuevo comedor comunitario. Sí, pero dependemos también de la disposición del sector y disponemos del espacio, que podamos ubicar un espacio donde se pueda habilitar. Sí, pero en este caso pues también. Y eso nos toca sentarlo y ponerlo en la mesa con Integración Social, que son los que nos van a dar a nosotros la línea sobre el nuevo comedor comunitario. Que eso sea una de las temas muy importantes, que no queden en el mismo sitio o no cercanos, sino que en un lado esté el que ya está habilitado y al otro lado tengamos el otro comedor comunitario. Respondiendo al ingreso mínimo garantizado, Edil, en pantalla estamos mostrando cómo el sector está haciendo el cálculo del ingreso mínimo garantizado. Entonces dice así, cada persona va a recibir 417.496 pesos, .40. Las transferencias monetarias de ingreso mínimo garantizado se realizan mediante dos mecanismos, abono, a cuenta y giro, a través de las entidades financieras con las cuales la Secretaría Distrital de Hacienda tiene convenio, lo cual implica dos tipos de costo financiero, costo de dispersión y costo de contratación o talento humano.
Al otro lado, en el siguiente cuadro, dice cómo es el costo de dispersión y cómo es el costo por promedio de talento humano. Abono a cuenta con costo promedio de dispersión vale 1.032 pesos, con costo talento humano 2.789 pesos para un costo promedio total de 3.821 pesos, que se sumarían a los 417.000 pesos que recibe la persona en ese ingreso mínimo garantizado. Se suman porque este es el costo adicional. Y si es por giro, costo promedio de dispersión son 1.765 pesos, costo promedio talento humano 2.789 pesos, para un costo total promedio de 4.554 pesos. Con respecto al histórico, digamos que Secretaría de Planeación Distrital, Hacienda, nos hace entrega a nosotros y nos dice que nosotros en cumplimiento de meta del cuatrenio que acaba de pasar, tenemos también 12.000 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado y en este momento hemos superado la meta. Espera que este cuadrito aquí no me deja ver. Con 12.352 hogares, teniendo un 103% de cumplimiento de la misma. Por ende, nosotros tomamos ese histórico para poder continuar con la misma cantidad de hogares de ingreso mínimo garantizado. Esa es, digamos, como con este cálculo que se hace ahí, más el histórico que venimos manejando, que nos entrega las entidades que nos dan a nosotros el criterio, así llegamos nosotros a este número para la nueva magnitud del nuevo plan de desarrollo. Ahí hay que decir una cosa, presidente, y complementando a Milena, y es que para este año, a diferencia del plan de desarrollo anterior, estos valores no incrementaron, se mantuvieron, ¿sí? Entonces es válido precisar que así como se mantiene la magnitud de los beneficiados, también, digamos, la diferencia entre los precios no la hay, por lo que se mantiene para vigencia 2024 este mismo precio unitario, en este caso, por decirlo así, por persona. La caracterización no la entrega Secretaría de Planeación Distrital y Secretaría de Hacienda hace la dispersión. Secretaría de Planeación a nosotros nos entrega un informe donde nos indica la meta que yo les acabo de leer. El último informe nosotros no lo tenemos, pero sí tenemos el último seguimiento a MUSI, que fue con el que planteamos la meta. Y sobre ese es que nosotros ya tenemos, sin habernos entregado ellos el informe, tenemos ya, digamos, la participación clara de 12.352 hogares beneficiados en la localidad con ingreso mínimo garantizado en el cuatrenio.
Honorable edil Jairo Rodríguez tiene la palabra. Presidente, gracias. Presidente, en aras de dar una discusión justa frente al tema de inversión social, yo le solicitaría se cite al subdirector local de integración, porque frente a los comedores comunitarios, la Secretaría de Integración no aprobó aumentar los cupos. Él había solicitado 150 cupos nuevos y no le aprobó. Entonces pensaría, si nosotros, es que lo que más consume es la implementación de una nueva cocina. Y pues veo que los recursos no son tampoco demasiado gigantes como para hacer ese tipo de implementación. Y también se nos dijo en la inauguración de la sede que allí no iba a funcionar un comedor comunitario, sino en la nueva sede del CDC, Centro de Desarrollo Comunitario, se nos dijo que no iba a funcionar sino exclusivamente para el centrodía. Esa cocina del primer piso iba a funcionar exclusivamente para el centrodía. Entonces, si vamos a hablar de la ubicación de una nueva cocina, hay que contemplar gastos y esa cuestión, pero sin embargo hay que tener en cuenta el criterio de la cabeza del sector que permita o no permita esto. Entonces, valdría la pena para esa discusión traer al subdirector a ver cuál fue la objeción que puso la Secretaría frente al tema de no permitir el incremento de los 150 cupos, porque él ya lo intentó y se lo negaron. Él me mostró el documento. Entonces, vale la pena que revisemos eso, presidente, y todos estos temas sociales que vale la pena evaluarlos con él para evitar que de pronto estemos haciendo unas asignaciones o unas proyecciones que no se van a poder dar porque hay objeción de la cabeza del sector. Y en ese sentido pues que sea objetivo y le podamos dar la destinación real y que esté permitida dentro del plan de desarrollo de la localidad. Presidente, gracias. Presidente. Tiene la palabra honorable Juan Sebastián Viteri. Yo tengo una pregunta, pero si están dentro del plan de desarrollo, ustedes hicieron la solicitud y lo aprobaron, que era lo que nos estaban comentando ahorita. Porque no creo que si no estuviese aprobado, si les hubieran dicho que no, pues no estuvieran los 150 cupos acá con el rubro para que nosotros entremos en discusión y aprobación. Listo. Doctor Pablo, siga. Gracias, presidente. La palabra. Dos cosas. Antes de darle la respuesta al edil Vitelli, concuerdo mucho con el edil Jairo en que sí es necesario poder citar a la cabeza del sector, teniendo en cuenta que ellos nunca se presentaron a las mesas de concertación. Parte de la discusión o parte de la preocupación de la comunidad fue en parte no tener al sector para que nos pudiera aclarar muchas de esas dudas, no solo con los CDC, sino también con esos comedores comunitarios. Entonces, y con los jardines en este caso. Entonces yo creo que, y con todo respeto, la alcaldía se suma a la solicitud de edil Jairo para que podamos hacer una solicitud de poder invitar al subdirector para que nos pueda aclarar y aquí en cámaras y en micrófonos nos pueda decir si efectivamente podemos utilizar ese CDC, esas cocinas, apostarle a eso, porque coincido también, el recurso pues no se debe ver como algo grande para todo lo que implica logística administrativamente poder generar un nuevo comedor comunitario. Y pasando al punto de edil Vitelli, pues debo mencionarlo de una manera que no sea tan negativa ni agresiva. Nosotros estamos acá debatiendo un borrador de plan de desarrollo, un documento que está en construcción, que efectivamente antes de traerlo aquí a la radicación, nosotros elevamos las consultas al sector. Y parte de esa consulta fue decirles, claro, a nosotros no nos priorizaron dentro de la localidad para comedores comunitarios, pero la necesidad está. Y se lo soportamos desde el documento final de Encuentros Ciudadanos, a lo que estamos hoy por hoy todavía esperando una respuesta. No la tenemos todavía, pero sí incluimos esa meta en el plan de desarrollo. Como lo dije en mi intervención, perdónennos la expresión, hay que darnos la pela desde la alcaldía con el sector para que ese comedor comunitario se pueda hacer acá en la localidad. Es parte del trabajo que nosotros con el sector debemos hacer. Creo que nos ayudaría muchísimo poder tener aquí al subdirector para que eso se pueda materializar y que de verdad se pueda dar a conocer que
estoy seguro, se fue una mala interpretación por parte del sector asociarlo a un tema de infraestructura. Ellos hoy por hoy lo están viendo como de que debemos construir un nuevo comedor comunitario. Nosotros no estamos hablando de construir, nosotros estamos hablando de una adecuación y dotación de un espacio para volverlo un comedor comunitario. Pero sí, claramente no tenemos respuesta todavía oficial del sector. Hicimos la consulta, le damos la consulta, no quisimos dejar la solicitud de la comunidad por fuera del plan, por eso ustedes están viendo que estamos incluyendo la posibilidad de crear un comedor comunitario, esperamos que sea la respuesta positiva. Gracias, presidente. Y pasaríamos, creo, al último sector. Tiene la palabra honorable Jairo Rodríguez. Posteriormente, doctor Pablo, proseguimos. Presidente, otro tema que resulta interesante y también de cuidado para observar, porque la Secretaría de Educación y la Secretaría de Integración Social definieron que ellos no van más con jardines y habría que mirar, ¿está bien? Con jardines infantiles la Secretaría no va más porque el Ministerio así lo impuso, que sea la Secretaría de Educación solamente la que va con jardines infantiles. Y ahí tendríamos también unas variaciones importantes en el tema de los recursos para jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social en particular. Entonces, para revisar eso, también valdría la pena que se traiga. Lo digo porque fue muy ampliamente publicitado. Y una de las observaciones del ministerio es que la Secretaría no tiene por qué tener jardines infantiles porque ellos no hacen educación inicial. Ellos lo que hacían es como sala cuna y esa cuestión en lo que va a quedar con ellos, presidente. Están pidiendo a los niños de 18 meses en adelante, la Secretaría de Educación. Entonces, dejar eso también ahí, presidente, para que podamos sacar esas dudas con la Secretaría directamente, presidente, Secretaría de Educación. Gracias. Jairo Rodríguez, tiene la palabra doctora Milena y el doctor Pablo. No, presidente, gracias. Era para hacer una claridad. Nosotros tuvimos reunión con la Dirección Local de Educación que representan a la Secretaría de Educación y no, digamos que no comentaron nada al respecto. Es más, hablamos de la dotación de los colegios y la dotación de primera infancia que corresponde al tema de colegios como tal, no las de jardines infantiles. También tuvimos la oportunidad de comentar la cantidad de jardines infantiles con los profesionales de integración social y no, digamos que no nos indicaron nada, sino solamente las cantidades que nosotros estábamos requiriendo en ese momento, que les dijimos todo el servicio, toda la oferta de servicios que ellos tenían acá y nos confirmaron 6 jardines, un CDC, un comedor comunitario, digamos distinta oferta institucional que ellos tienen aquí en la localidad. Y para terminar, digamos que cómo nos sumamos a lo que está indicando el edil. Si vamos a solicitar una reunión urgente con integración social para poder despejar como estos temas y no de pronto cometer imprecisiones que después no podamos resolver ya después de sancionado y aprobado el plan de desarrollo local. Gracias por su intervención, doctora Milena. Doctor Pablo, prosiga. Gracias, presidente. Y bueno, para finalizar con el sector que teníamos para el día de hoy, que es el sector movilidad, les voy a pedir el favor que podamos ir al programa, nos podamos devolver ahora y podamos ir al programa número 5, denominado Espacio Público Seguro e Inclusivo. A través de este programa 5, que hace parte del proceso de presupuestos participativos, aquí tenemos el concepto de gasto que habla de construcción y conservación de elementos de espacio público. Y para ello se va a desarrollar la meta número 8, que habla de intervenir 4.000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción o conservación Y para ello tenemos un recurso presupuestal vigencia 2025 de 651.650.467 pesos.
2026, 670.671.859 pesos. Vigencia 2027, 690.251.963 pesos. Vigencia 2028, 710.407.667 pesos, para un total de 2.722.981.957 pesos, que corresponde al 1.56% del presupuesto. Y iríamos al programa número 26, que habla de movilidad sostenible, hace parte del componente de presupuestos participativos, y el concepto de gasto habla del diseño, construcción y conservación, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local e intermedia urbana y o rural. En la meta número 44, la meta dice así: intervenir 7.5 kilómetros carril de malla vial urbana, local o intermedia con acciones de construcción y o conservación. Vigencia 2025, 5.944.221.888 pesos. Vigencia 2026, 6.117.731.125 pesos. 2027, 6.296.336.822 pesos. Vigencia 2028, 6.480.193.020 pesos, para un total en el cuatrenio de 24.838.482.856 pesos, que corresponde al 14.23%. Y cierro con esto, presidente, para este sector de movilidad, tener en cuenta, como lo hemos venido ya diciendo en algunas oportunidades, hace parte del proceso o el componente de presupuestos participativos, y estos presupuestos fueron designados conforme, o se tuvo en cuenta, por supuesto, la votación de presupuestos participativos, y me gustaría que la pudiéramos mirar en pantalla, en la cual la circular 015 del 2024 de la ruta metodológica de presupuestos participativos nos habla de que dentro del 50% del recurso de presupuestos participativos, todos los fondos de desarrollo local deben garantizar entre el 14 al 20% del presupuesto conforme a la votación que tenga cada fondo de desarrollo local. Y la localidad, en ese sentido, en el concepto de diseño, construcción y conservación, votó de esta manera: 513 votos de la localidad, que en eso resume el 14.17% del presupuesto del 50% presupuestos participativos, lo cual nos indica que es el piso presupuestal, es el presupuesto mínimo que la localidad quiere invertir en los recursos, en el mantenimiento y la infraestructura de la malla vial en la localidad. Entonces, teniendo esa consideración, pues cerramos aquí la discusión, cerramos aquí la intervención, presidente, y damos el espacio para, si hay lugar a preguntas para este último sector. Muchísimas gracias, presidente. Doctor Pablo, gracias por su intervención. Doctora Milena, tiene la palabra. Honorable edil Jairo Rodríguez. Presidente, mire, ahí en el tema de infraestructura, eso dice diseño y construcción o mejoramiento de el espacio público, hay que también tener cuidado en algo, y que obedece a por qué no se pudo ejecutar un presupuesto en la vigencia anterior. A partir de la expedición del POT, los fondos de desarrollo local no pueden intervenir andenes, o no pueden dejar programados recursos para andenes en razón a una disposición del plan de ordenamiento territorial. Entonces, esos recursos irían como para parques y esa cuestión. Claro. Doctora Milena, tiene la palabra. No, mire, no solamente hacer un comentario en torno a esto, porque tiene la palabra, honorable. Gracias, presidente. Rodríguez. Es que, fíjese que una de las cosas que más reclama la gente es el arreglo de la malla vial. Nosotros el año pasado
presentamos como 230 fotos de huequitos de la localidad. Al final fueron 130, 140, y no estoy mal, los que fueron tapados. Pero contábamos con un presupuesto mayor, ¿no? De 8.500 millones de pesos, si no estoy mal, Alex. ¿Cuánto? Bueno. Entonces, pues muy grave esto, porque pues obviamente además ustedes lo sustentan sobre la base que fueron los votos que obtuvieron a través de la participación ciudadana. Pero es una de las reclamaciones más sentidas de la comunidad. Vamos a tener muchas angustias entonces con relación a eso, al deterioro de la malla vial, que es una cuestión permanente, constante, porque por aquí además también pasa mucho vehículo pesado y hay una dificultad en torno a eso. Solamente hacer ese comentario porque pues, se disminuye en casi 4 millones y pico, sí. Muy grave ese pedacito, muy grave, porque eso vamos, por lo menos, yo creo que por lo menos habrá que retomar para tener en cuenta lo que se dejó el año pasado, para por lo menos empezar a tapar eso, y lo que viene surgiendo ahora, pues habrá que irlo dándole espacio a eso, ¿no? Aunque hay unos huecos que eso necesariamente requieren intervención inmediata. Una pregunta en torno a eso. Hay una cuestión que en su momento la criticaron mucho, pero que la han utilizado mucho, es la máquina tapahuecos que llaman, ¿no? Que eso la maneja el IDU directamente. Valdría la pena que nosotros miráramos precisamente para poder tapar ese hueco económico, pudiéramos hacer esa labor a través del IDU, para que hay muchos huequitos que nos los pueden ayudar a tapar con esa máquina tapahuecos. Sí, no, pues eso, claro. No, pues quién sabe si las tienen por el archivo. Ojalá no las tengan archivadas. Gracias, presidente. Gracias, honorable José Norbey. Edila Gloria quiere ahora. Con su permiso, presidente. Qué pena. Qué pena, presidente. Es para preguntarle a los funcionarios cómo va a ser ese tema de embellecimiento del espacio público para su aprovechamiento, ya que la problemática bien grande acá es la invasión del espacio público. ¿Lo van a hacer con medidas pedagógicas? ¿Cómo se va a hacer? ¿O sancionatorias? Gracias, presidente. Doctora Milena, por favor, tiene la palabra. Bueno, contestándole al edil Jairo, ¿cierto? Al edil Jairo. Aquí en pantalla resalté los dos componentes. Uno es diseño, construcción y conservación. Este es el que hace referencia al mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local. 513 votos, 14.17% del peso porcentual. Construcción y o conservación de elementos del sistema del espacio público. 374 votos, 1,56%, y por eso uno está en 5.000 y el otro está en 600 millones de pesos. En efecto, como lo dice el edil, hay un tema reglamentario por el POT, donde quedó como en un limbo jurídico, por así decirlo, cómo se va a hacer la intervención de los andenes que hacen parte de las vías principales en las localidades. Y como nosotros todavía no tenemos respuesta a esta inquietud, con el ingeniero del equipo de la alcaldesa, él nos da la instrucción, o nos da, digamos, como los elementos de juicio para indicar que en efecto el tema en el POT habla desde los andenes
que hacen parte de las vías principales, más no de los andenes que hacen parte de los alrededores, de los parques, de los andenes que hacen parte de la zona residencial. Y esos son los andenes a los cuales nosotros vamos a hacer el mantenimiento correspondiente para este cuatrenio. Entonces, digamos que es importante decirlo, en efecto, sí teníamos conocimiento de lo que está diciendo el edil, y por eso el ingeniero, con el recurso que se asignó, indica la cantidad de metros cuadrados que vamos a intervenir, haciéndonos la claridad que en efecto vamos a intervenir andenes que por POT podemos intervenir, que son los andenes que hacen parte de los alrededores de los parques, de los alrededores de la zona residencial. Y en el diseño y construcción tenemos también un acompañamiento técnico para poder hacer el mantenimiento vial. Ya lo que propone el edil, nos toca hacer una gestión muy acuiciosa con el IDU para poder maximizar esos recursos y poder utilizar la maquinaria de una manera más eficiente, y que nos puedan echar aquí un ojito y poder decir que nos prioricen para que el tema de la malla vial mejore en la localidad, pero pues efectivamente esta es la votación que tenemos y estos son los porcentajes que nos fueron asignados. Presidente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Agotado el orden del día, damos por finalizada la sesión y se convoca para mañana 13 de agosto a las 9:30 de la mañana. Les agradezco mucho su asistencia.